que nos hace brillar, entre comillas, es el Señor. Todo lo que nosotros... Se fue la señal. Todo lo que nosotros poseemos es por gracia del Señor. Parece que Pablo tiene esto mucho más claro que nosotros, y él al establecer liderazgo, lo establece para a Pablo, a Timoteo, a los ancianos, a Tito, a Filemón y otros, de que ellos pudiesen poner orden dentro de las iglesias. El contexto de esta enseñanza, recuerden que Pablo iba y venía cada 3 meses. Cuando estuvo en Éfeso, dice la Biblia que estuvo 3 años en Éfeso, vivió en una casa, y después Pablo desaparece también porque recuerden que cae preso, y él seguía escribiendo parte de las cartas paulinas desde la cárcel. Y escribe en una ocasión diciendo: yo estoy ausente en el cuerpo, pero yo estoy presente en el espíritu, y me gozo entre vosotros. Pero esa gente que Pablo había establecido tenía un nivel muy alto en cuanto a lo que significaba la dependencia del Señor. Ellos no veían a Pablo, su rostro, las cartas no sé cuánto demoraban, pero el establecer personas en una congregación, y ustedes cada uno dentro de la asignación que Dios le ha entregado, por favor tomen esta palabra. A ustedes lo asignó el Señor para esta labor y para esta tarea. Pero se requiere que cada uno de nosotros esté a la altura de esta demanda del Señor. Pablo habla de paternidad, y cuando hablamos de paternidad hay 2 palabras también que no son iguales. El espíritu de orfandad muchas veces que hay en las personas, no tener un padre espiritual a quien acudir. El huérfano es aquel que no tiene padre, pero el bastardo es aquel que tiene padre, pero vive como que si su padre no existe. No es lo mismo. No es lo mismo tener un padre y rechazarlo a ser huérfano porque el papá murió. Esas 2 clases de personas nosotros las tenemos, ambulan. Por eso es muy importante cuando tú conozcas a alguien de alguna congregación, yo lo hago con pastores, siempre pregunto: ¿quién es tu pastor? ¿A qué congregación vas? ¿Cómo se llama tu pastor? Y te vas a encontrar con personas que dirán: no, yo visito todas las iglesias, y hay mucha gente así, que no tiene conciencia de lo que estamos hablando, son lectores de la Biblia, cosas aisladas de por aquí y de por allá, pero no tienen una secuencia, un desarrollo en la vida, un crecimiento en vida. Hay del solo, dice la Biblia, que cuando caiga no hay quien lo pueda levantar. Agradecemos al Señor porque yo tengo plena conciencia que esta tarde estoy frente a hijos espirituales, gente de Dios, hombres y mujeres, todos sujetos a diferentes tipos de problemas, pero que amamos al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Cada uno de nosotros tiene asignaciones y no somos solitarios, no somos llaneros solitarios. Por eso que cuando usted nació, Dios creó todo un ambiente. Ya estaba el ambiente. Había un médico, había una enfermera, había una matrona, y luego cuando tienes luz te das cuenta que había un papá, que había una mamá. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada. La cuna era regalada, los pañales eran regalados. O sea, Dios te abasteció de todo un ambiente, para que usted pudiese desarrollarse como persona. Comprenderás entonces que nunca esa fue tu elección, sino que fue una decisión del Señor. Amén. No me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a cada uno de ustedes. Y cuando nacimos,
había un ambiente. Cuando nosotros entramos a la iglesia, ya Dios preparó un ambiente. Dios puso a Noé ahí en el arca. Noé Noé nunca fue a predicarle a los animales, ni a empujar a los animales que entren al arca. Dice la Biblia que los animales comenzaron a llegar solos, en pareja. Noé estaba en el arca y había todo un ambiente preparado para cada uno de ellos. Si lo llevamos al plano humano, cuando Dios establece al primer hombre, varón y hembra le llamó, que luego ustedes los conocen como, y los conocemos como Adán y Eva, dice que Dios tenía todo un ambiente. Y ese ambiente era su presencia, ese ambiente se llamaba imagen y semejanza. De allí en adelante, usted va a comprender hasta que llegamos al monte de la transfiguración, donde aparece Moisés tipificando la ley, aparece Elías tipificando los profetas, diciendo al Señor, mira, inauguramos el nuevo pacto, juntamos, no desechamos la ley, no desechamos los profetas, sino los unimos. Y todo esto converge en la persona de ¿quién? De Cristo. A Él oíd, ¿cierto? En quien tengo complacencia. Es decir, Dios habló, el Padre habló en dos lugares donde había imagen y semejanza de su persona. Dios no está en otro lugar donde no esté su imagen y donde no esté su semejanza. Eso significa, eso es la iglesia hoy en día. Amén. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Allí comprendemos quizás ya con un poquito más de revelación, para no complicarnos más lo que es el cuerpo de Cristo. Esto mismo tiene que ver que un ojo, porque no es boca, por eso no será el cuerpo. No es todo. Es un todo. No somos todos iguales, pero todos cumplimos una única función o diferentes funciones, pero vamos todos, o todos tenemos un mismo norte, un mismo propósito. Pablo habla del carácter de los hombres de Dios allí en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, y en alguna oportunidad yo les leí todo este pasaje muy largo donde habla del espíritu de los hombres de estos tiempos, pero está aconsejando a sus hijos, está aconsejando a Timoteo, dándole una cantidad de características de los hombres, cómo iban a ser, la naturaleza de ellos, pero se detiene en el versículo 14. Y en el versículo 14, después de todo lo que le dijo, sería bueno que lo lean en casa, le dice, pero tú persiste. ¿Persiste en qué? En aquello que has aprendido. A veces lo que tú aprendes, lo que yo aprendo, y lo que escuchamos el sábado en el culto, y lo que escuchamos durante todo el año, en la vida diaria parece que no funciona, no resulta. Bueno, Timoteo estaba viviendo momentos así. ¿Pero qué le dice Pablo? Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo que has aprendido. Versículo 16, añade, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí estamos nosotros. Estamos siendo preparados por el Señor, por eso nos sembró. ¿Para qué? Para corregir. Tenemos que tener el don de corregir. Hemos sido preparados en Cristo para ser útiles en aquella labor que Dios nos dio. En 2 de Crónicas 34:8 dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo de Joacás. Luego le pone un título el Señor acá. ¿Qué es lo que era este hombre?
canciller, el cual debía reparar la casa de su Dios, la casa de Jehová, su Dios. ¿Mm? Tiene, parece que mucho que ver con corregir. ¿Mm? Establecer, ¿para qué? Para corregir. La palabra canciller es una palabra hebrea que se escribe chazaj. C-H-A-Z-A-G. ¿Cómo es? Chazaj. Su significado es alguien que repara. Estamos para reparar. ¿Mm? Estamos para reparar. Por eso le hago saber siempre, y vuelvo a pedir respeto en lo que voy a decir, con la finalidad de que me entiendan el espíritu de lo que hablo. Somos ministros del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Somos ministros del Señor. Nosotros tenemos que tener un filtro, un ojo, ¿sí? Porque cuando tú reparas algo, estábamos con mi esposa en casa de mi hijo, Jonathan, en Pucón. La verdad que nos fuimos ese día con un temporal. El temporal nos persiguió hasta Pucón. Los 2 días que estuvimos allá hubo temporal, nos vinimos con temporal, nos siguió el temporal, pero allá lo pasamos muy bien. Mi hijo invitó a unos vecinos, y ese vecino de él es odontólogo. Así que el señor ya de edad, y nos contaba su experiencia, algunos problemas que en su tiempo tuvo con pacientes, y la hija, que también es odontóloga, se dedica a los ancianos. Odontología a ancianos. Y él decía que es muy complicado atender a un anciano, no por ser anciano, sino porque no se saben comunicar muchas veces. Y dice, si no se sabe comunicar un adulto que te dice que parece que me duele aquí, no, me duele aquí, y muchas veces le sacáis el diente equivocado, y ha pasado, y empieza a contar experiencias, pasa, dice, porque la paciente llega a casa y se da cuenta que le sacaron el diente equivocado, pero es que la radiografía tampoco te marca nada, dice, porque hay situaciones que no necesariamente tienen que ver con la odontología. Te duele acá, como que te duele un diente, pero en el fondo no es el diente, es un problema o del oído o es un problema del ojo. Porque los nervios están, ya no voy a entrar a hablar de eso porque no entiendo nada, pero... O sea, ¿te das cuenta que hay gente que no se puede equivocar? Como ese traumatólogo que le cortó la pierna equivocada tiempo atrás a un juez, ¿se acuerdan? Años atrás, los más longevos se acordarán de eso. ¿Cómo nosotros lo hacemos en el ministerio? ¿Nos podemos equivocar al momento de ciertas reparaciones que tenemos que hacer? ¿O todavía algunos tenemos una mirada muy superficial de lo que es el ministerio, de lo que es el llamado, de lo que es nuestra asignación? ¿Qué hacemos en las casas iglesias? ¿Qué vamos a hacer mañana o el jueves cuando tengamos esa reunión con diferentes hermanos? Canciller, ¿qué significa? ¿Cómo se llama la palabra? Alguien que repara. Levante su mano y diga, Dios me llamó a reparar lo que el diablo ha dañado. Tenemos la habilidad de edificar y de construir. Pablo dice que somos peritos, somos constructores, somos peritos arquitectos. Hemos sido puestos para edificar la casa del Señor. Y esta casa del Señor está compuesta ¿de qué? De piedras vivas. Cuando tú atiendes jóvenes, acuérdate, son piedras vivas. Llegaron con un problema. No necesariamente la persona afectada sabe dónde le duele, pero el profesional sí sabe. Tú llamas a un gaffiter y tú lo único que estás viendo que bajo tu lavaplato hay una gotera. No, yo creo que una gotera. Yo recuerdo que yo trabajé en la Armada y me tocaba a veces ver filtraciones de agua de válvulas de 6 pulgadas
y eran de bronce, y estabas por un piso y ahí en pleno pasillo del hospital había una gotera. Y la gente ignorante en ese contexto, pueden ser médicos, psicólogos, psiquiatras, decían, no, si ahí está la gota, y nosotros que sabíamos, que llevábamos años trabajando, sabíamos que era la gota, pero la filtración no era ahí, porque el agua se demora en llegar. Entonces necesitáis un plano de dónde, qué cañería pasaba por allí, dónde había, busquemos, está todo cerrado, dónde hay una llave. Lo único que sabíamos dónde estaban las llaves éramos nosotros, llaves de seguridad, llaves de corte, y sabíamos, y la cosa era a veces de mucho más lejos, pero necesitabas pericia en los momentos de saber, porque más encima, trabajar con gente así, que a veces es tan complicada, y Pablo dice, es alguien que repara. Que somos embajadores del Señor. ¿Dónde está nuestra ciudadanía en el reino? ¿Y cómo se llaman estos ministros del Señor aquí abajo? Cancilleres. El canciller, el que trabaja a partir de Chile al mundo. No eres cualquier persona. Eres el embajador del Señor. Por eso Jeremías dice en el capítulo 1, yo te he puesto en este día para arrancar, destruir, arruinar y destruir. ¿Para qué? Para edificar y plantar. ¿Qué es primero? Arrancar, destruir, arruinar y destruir. Hemos sido puestos por Dios para edificar a partir del don que Dios nos ha dado. Pero la finalidad de los 4 primeros, ¿cuáles son los 4 primeros? Arrancar, destruir, arruinar y destruir, es para que finalmente realicemos los 2 siguientes, que los cuales son edificar y plantar. Pónganme atención a esto. Voy a repetir esto, para que nos quede claro. La finalidad de los 4 primeros, ¿cuáles son los 4 primeros? Arrancar, destruir, arruinar y destruir. Repetí uno ahí, ¿cierto? Bueno, usted lo arruinar. Derribar, ya, agrega, usted ayúdeme ahí, por favor. Son 4. Arrancar, destruir, arruinar y derribar, son 4. Estos 4 tienen una finalidad, de hacer su labor y hacer su trabajo, ¿para qué? Para luego poder edificar y plantar. No se puede edificar y plantar sin primeramente hacer los 4 primeros. Escúchenme esto. Si vamos a edificar y vamos a plantar, tenemos que ser shasaj. Tenemos que tener solidez. Shasaj significa reparar. Reparar. Pero antes de reparar, antes de construir, primero hay que destruir. Reparar, shasaj significa que con la reparación algo quedará fuerte, aquello va a prevalecer, aquello va a ser duradero. Es como construir algo para la guerra. O sea, ¿hasta dónde llega esa eficacia, esa solidez en la construcción? Que lo que tú reparas finalmente queda fuerte, prevalece, es duradero, es una construcción para la guerra. ¿Cuántos de ustedes tienen esas características? No levante su mano, pero le pregunto. ¿Cuántos creen tener un carácter que ha sido reparado por Dios? Que te sacó del lodo, del barro, de donde nadie nos ayudó, donde nadie nos amó, donde nadie nos... Pero Dios te sacó, Dios me sacó para formar a Cristo en nosotros, para que nuestro carácter sea fuerte, para que prevalezca, para construir algo duradero. Pero cuando no entiendo esto, cuando no tengo claridad de lo que Dios está haciendo en mi vida, o hasta dónde Dios ha llegado, eso se llama cultura de reino.
Luego, sigo un camino paralelo. ¿Para qué reparar tan lejos? ¿Cierto? Pongámosle, cuando nos quedaba muy lejos, nosotros le poníamos un embudo. Y ahí caía el agua. Y después el embudo y la cañería la pintábamos del mismo color porque sabíamos que ese hospital en 2 años más iba a desaparecer. Y así fue. Pero no es la idea que lo hagamos con nuestras vidas. Poner parches por allí. Para que crean que no hay filtración. Repito entonces, cuando no tengo claridad de lo que significa una cultura de reino, luego sigo el camino paralelo. ¿Cuál es el camino paralelo? Adopto una personalidad. La de mis padres. Si tengo mala enseñanza con los padres, va a ser la del barrio. Y si me convertí en alguna iglesia, va a ser la cultura religiosa. ¿Su significado cuál es? ¿A dónde quiero llegar con esto? Significa que lo que expresamos, finalmente, no es un carácter tratado por el Señor, sino aún estamos expresando, porque está en nosotros, manifestaciones de la carne. Y cuando digo manifestaciones de la carne es porque es evidente las manifestaciones de la carne. Y cuando hay manifestaciones de la carne en nosotros es porque no hay solidez. ¿Y qué significa solidez? Sac. No somos personas que podamos permanecer en el tiempo. No nos hemos hecho fuertes en Cristo. No prevalecemos. No se puede construir en algo que no es duradero. Bendito sea el Señor, porque yo sí que creo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo cree o no? Ponga la mano en la cabeza de aquel que está a su lado y dile, Dios está trabajando en tu vida. Amén. Por eso la palabra que usa Pablo cuando usa la palabra ser prisionero de Cristo, que es la palabra convicto, esa significa convicción, que significa principio. Y nosotros vivimos de principio, lo hacíamos entender cuando hablábamos de los pactos financieros que tenemos con la iglesia, porque nosotros vivimos de principio, nosotros no vivimos de circunstancias. Nosotros no oramos por circunstancias. ¿Ya? No oramos por una necesidad. O sea, lo hacemos igual, por supuesto que lo hacemos igual, no está mal. Pero hay gente que solamente ora cuando hay una necesidad. Pero hay gente que vive por convicción. O sea, tú sabes que una oración no va a manipular a Dios. Por convicción. Tú estás convencido en tu espíritu, en tu vida, que Dios está presente. O sea, los principios te van a alcanzar más allá del momento que estás viviendo. El Salmo 103, verso 7, dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué conocía Moisés? Ayúdeme. ¿Y qué conocía Israel? O sea, mira, Aarón, de Aarón para abajo, te podrían dar una cátedra de lo que era el maná. Aarón te podría dar una cátedra de lo que era el tabernáculo. Gente que muchas veces le gusta aprender y enseñar todo eso. Si hay alguien que conocía el tabernáculo, ¿quién era? Aarón. O sea, Aarón te podría dar una cátedra del libro de Levítico, del libro de Números. O sea, si hay alguien que conocía las obras, era Aarón. De allí para abajo. Tú le preguntas, ¿me puedes explicar qué es lo que es el maná? Toma asiento, estaría toda una semana dándote principio del maná, de las codornices. ¿Qué significa esa columna de fuego? Oye, lo podíamos invitar a la vigilia a predicar. ¿Qué es lo que significa esta nube de gloria? ¿Cómo no la conozco? No sé lo que la... Siéntate. O sea, si hay alguien que conocía las obras porque las vivieron todo el día durante 40 años, era el pueblo. Pero dice que Moisés no conocía la obra solamente. ¿Qué conocía?
Los caminos. El que sube al cielo no fue el que conoce la hora. ¿Quién conocía la hora? Aarón. ¿Quién fue el que subió al cielo? O al monte. A la altura. ¿Quién conocía la altura? Moisés. Y el que conocía la hora no alcanzó a llegar a los 40 días cuando se quedó con la iglesia. ¿Sí o no? Y el pueblo decía, oye, ¿sabes que el pastor se fue, anda en California? ¿Ah? Hagamos iglesia. ¿Y qué iglesia hicieron? Cambiaron el Dios de ellos. Pero por favor, no tengo, me quedan poquitos minutos, pero por favor piensen en esta reflexión. ¿Qué había en la cabeza de Aarón? Ya por último, ya, nómbralo pastor. Pero sigue sirviendo a Jehová. No, pusieron un becerro. Y la mitad de la plata que ellos tenían, parte se fue al becerro. Porque la otra mitad se fue al tabernáculo. Capta lo que estamos conversando. ¿Y por qué el salmista dice eso? Porque los principios, los caminos, son mucho más altos que las obras. Los principios y los caminos están más allá de las obras. Aunque no haya obra, tú permaneces. Esa es convicción. Y eso es lo que tenía Pablo. Pablo no necesitaba, Moisés no necesitaba que hayan bailarines, que hayan danzarines, que hayan sacerdocio, no hayan sacerdocio. Todo eso fue ordenado por Dios, por supuesto. Y se sometieron a eso. Pero los principios de Moisés estaban muy por sobre eso. Un líder, un anciano, un hijo, Pablo lo menciona, esto lo tiene que comprender muy bien. Ustedes son personas, tienen que ser personas de principio, no de circunstancias. Si el sábado viene a la mitad de la congregación, tú tienes que estar presente. Si hace frío y cuesta adorar, pues tú sigues adorando. Nosotros no oramos por obras. Nos levantamos a las 6 de la mañana por obra. No venimos el sábado por obra. Vengo a ver por si Dios me habla. ¿Cómo? O sea, si no te habló toda la semana, ¿por qué tiene que hablarte el sábado? Nosotros no venimos para sentir la presencia del Señor. Nosotros somos portadores de su presencia. Todo lo que viene a continuación, más allá de los principios, bienvenidas sean las obras. Si Dios te sana, amén. Si Dios te provee más allá de lo que tú estás pidiendo, amén. ¿Me explico? Alabamos y agradecemos a Dios por todo lo que... Oye, por favor, y veamos, seamos honestos también y sinceros y humildes. Las obras del Señor son gloriosas y maravillosas y las vemos todos los días, ¿o no? Mira a la persona que está a su lado, dígale, acabo de ver una obra maravillosa de Dios. Yo estoy viendo a mi esposa acá adelante. Amén. Amén. Quiero que noten estos 5 puntos, estudienlo en casa. 5 aspectos del carácter de un hombre o una mujer de Dios. Número 1, minucioso. Minucioso. Todo eso está escrito en el tema que le di. Minucioso. ¿Qué es una persona minuciosa? No es el diente de arriba, aunque el paciente te diga que es el diente de arriba. Precisión. Siempre me acuerdo de mi esposa que lo hace siempre, ¿cierto? ¿Cómo está, hermano? Bien. Segunda vez. ¿Pero cómo está, hermano? Bien, pastor, ya le dije. Sí, pero ¿cómo está? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? No se ríe usted, hermana. Precisión. Vamos con chistes para que vayamos al tema, para que me entiendan. Po. Ahora yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Qué significa minucioso? Que se detiene en las cosas más pequeñas. Meticuloso. Perfeccionista, detallista, cuidadoso. Y así sucesivamente.
Atención a esto. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, cualquier cosa puesta en las manos de personas descuidadas se convertirá en un problema. Estamos hablando del don de Dios. Una persona que se te pasa y no la atiendes y no la llamas y la dejaste lanzada, la dejaste tirada, eres un peligro. O somos un peligro. La persona minuciosa tiene que saber tratar ciertos asuntos en sabiduría, no por impulso. Mejor guardar una opinión hoy, pedir dirección mañana, pero nunca arriesgar una opinión así a tonta y a loca. Dios no necesita nuestro impulso, tampoco nuestro silencio. Dios es Dios. Dios te da un sueño, te da una palabra, cuídate, guárdate. Pide consejo antes de darle la palabra a una persona. Tuve un sueño con usted, hermano. Pero oraste al Señor, le preguntaste a alguien, pediste que alguien, una pastora, un pastor, te pueda, antes de decírselo a la persona, no que el sueño no sea de Dios, pero que alguien te dirija. Porque tú largaste el sueño y esa persona, si no tiene interpretación, puede hasta quedar asustada. ¿Ya? Y cuando te toque ministrar los nuevos predicadores que predican, los que predican en las casas iglesias, cuidado, también. Mira, si no estás en día de gracia como para dar un consejo, no lo des. No lo des. Pide ayuda. Mira, ¿sabes lo que tú me estás preguntando? ¿Te parece si lo preguntamos a la pastora, a los pastores, a tal hermano? Pero guárdate, no te apresures. Lo segundo, ser diligente. Ser diligente. La persona diligente es aquella que trabaja duro y pone mucho cuidado y esmero en la ejecución de sus tareas. Actúa con rapidez, eficiencia y atención a los detalles. Sin embargo, un líder perezoso detiene y retrasa el avance de la iglesia. La pereza no es un don. Pero todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos debe llevarse a cabo diligentemente. Y un carácter diligente se desarrolla en un alto porcentaje por medio de hábitos. Lo que significa que hubo gente que fue perezosa, pereza para leer la Biblia, pereza para levantarse en las mañanas, pereza para orar, pereza para venir al culto, pero a través de hábitos logró finalmente entrar en una disciplina. Lo tercero, ser estable. Una persona estable no cambia fácilmente. La persona estable no es cambiante, no tiene doble ánimo. También se obtiene por la disciplina. Y el negocio del diablo, ¿cuál es? Claro, desanimarte. Irradies, ¿qué? Inestabilidad. ¿Qué le puedes confiar a alguien inestable? Nada. ¿Me explico bien? Estamos hablando con servidores que en el área en la cual te toca trabajar tienes que tener estabilidad. Lo cuarto, voy terminando. Lo cuarto, sentir preocupación por los demás. Pero que se note que haya preocupación por los demás, no que nosotros, por eso que hablamos al principio de la hermana Gladys de la consolidación. Vuélvete en el Señor un evangelista, pídele a Dios. Prepárate para eso, que cuando lleguen los jóvenes nuevos, que no se nos vayan los jóvenes, varones nuevos, que lo persigas, que sepas dónde vive. Preocupación, mira, la recompensa en la vida está condicionada a los problemas que, esto es un principio mundial, general, la recompensa en la vida está condicionada a los problemas que le resuelvas a otro. Dependiendo del nivel de problemas que tú resuelvas,
Es el nivel de recompensa que vas a recibir. Ejemplo. Ejemplo. No es peyorativo lo que voy a decir, solo ejemplo. ¿Alguien se fue a hacer algún examen médico esta semana o hace 2 semanas? ¿Cuánto vale una consulta médica? Estamos hablando de especialistas. Un trámite con un abogado, ¿cuánto sale? ¿De cuánto para arriba? ¿Alguien se ha hecho un trámite? Gonzalo, ¿un abogado cuánto cobra? ¿De cuánto para arriba? 100.000 pesos. Un examen médico debe andar por ahí, una resonancia. ¿Cuánto le pasaste a la persona que te sacó la basura en la semana? El camión municipal. Al que te llevó la carta. Si tú te das cuenta, todos te resolvieron un problema. Porque dejar la basura en la casa, pero a ese le diste 100 pesos, no estoy diciendo que esté malo o que esté bueno, estoy diciendo, el abogado te resolvió un problema, el médico te resolvió un problema, el psicólogo te resolvió un problema, y el que te lleva la basura o el que te cortó el pato también te resolvió la basura. También te resolvió un problema. Es decir, todos resolvieron un problema y todos dignamente. Dependiendo del nivel de problemas que resuelvas, es la recompensa que vas a tener. Toda nuestra recompensa viene de parte de Dios. Porque cualquiera que le dé un vaso de agua a un pequeñito que Dios te mande, Él te lo va a pagar. Por lo tanto, nunca dejes a nadie tirado. Nunca dejes a nadie. Respeta los horarios. Te juntaste con una persona a tal hora, llega 10 minutos antes, nunca 10 minutos después. ¿Mm? Y finalmente, número 5, ser adaptable. Adaptable. ¿Qué significa ser adaptable? No estoy hablando de transar principios ni valores. Estoy hablando siempre en el Señor. Tienes que aprender a tratar con aquellos que no piensan como tú, que no son como tú, ni adoran a Dios como tú, ni van a la iglesia que tú vas, ni siquiera algunos creen en Dios. Solo que son distintos a ti. En el Señor nosotros somos como un pegamento. ¿No? Y el pegamento pega de todo. Tienes que pegar madera, pega madera. Tienes que pegar plástico, también pega plástico. Tienes que pegar una goma, también pega goma. ¿Y cómo la pega? De todo. Arriba, de lado, abajo. Jesús fue así. Jesús trató con una cantidad de gente y a todos Jesús se habituó, a todos le dio una palabra y Jesús nunca transó ni sus principios ni sus valores, porque era un hombre de principio. El problema que tenemos es que la definición de evangelio es buena noticia. Pero hay muchos que están recepcionando mala noticia. Y es por culpa del envase. Porque hay mucha gente que en su manera de ser nos está dejando muy mal. ¿Me explico? Son religiosos, sectarios. No son personas que tengan el corazón redentivo de Jesús, que supo dialogar con una mujer, como la mujer samaritana, que supo dialogar con un hombre como Zaqueo, que supo comprender al endemoniado, y así sucesivamente. Que nunca reprochó a los 9 leprosos que nunca volvieron. Que tampoco entró en polémicas con el joven rico. Vende todo lo que tiene, no quieres venderlo bien, no hay problema. ¿Para qué vamos a pelear? Es decir, era un pegamento que pegaba, eso significa.
Tú no tienes que ser un demonio en tu trabajo, ni estar discutiendo con la gente que no cree, que no quiere venir a tu iglesia, no, pero sé sabio, seamos sabios. Cuando llegue alguien a las casas iglesias y entra a discutir, moderado. ¿Mm? ¿Y qué te creéis vos? Venís de visita y te comiste todo. No, no. ¿Para qué? ¿Para qué entramos en discusión? Tranquilo, mantengamos la paciencia, la calma. ¿Mm? Amén. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos fuimos establecidos? Pregunto. Ahora, ¿cuántos estamos con el ministerio y el don de estar corrigiendo aquello que está dañado? Esa es la labor nuestra. Amén. Está grabándose esto. Terminamos y acepto preguntas. Amén. Levanta su mano, voy a orar al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Gracias por esta oportunidad que nos da de ministrar a nuestros servidores. Echaba más bien de menos, extrañaba esta reunión, tiempo de comunión, en una noche helada, Señor, pero tu presencia está en todo tiempo y en todo momento. Que cada uno de estos principios cobre vida en nosotros. Cristo está siendo formado. Esto es todos los días, Señor, pero sácanos de la comodidad, del statu quo en el cual muchos nos encontramos seguramente, Señor, de modo de salir, Señor, y poder en el nombre del Señor y con la fuerza del Señor y con la guianza de tu Espíritu, Señor, poder edificar, bendecir, Señor, aquellos que lo requieren y lo necesitan, Señor. Gracias por mis hermanos, mis hermanas presentes. Esta noche te honramos, te agradecemos siempre tu presencia en nuestras vidas, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Me ibas a hacer una preguntita? No, era un alcance. Como